un tío manipulador, una sobrina atrapada y un hombre sin hogar con un pasado oculto. Eduardo obliga a Isabella a casarse con Santiago para humillarla, pero lo que no imaginaba es que estaban a punto de descubrir un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? Te aseguro que no querrás perderte esta historia llena de giros inesperados. Quédate y descúbrelo. Santiago caminaba por las calles de Buenos Aires, moviéndose entre las sombras con la agilidad de quien conoce cada rincón y cada ruido. A sus 30 años, había aprendido a sobrevivir en un mundo que siempre parecía darle la espalda. Vestía ropa gastada y llevaba consigo un pequeño morral lleno de recuerdos rotos y sueños que nunca llegaron a ser. Cada día era una lucha, pero Santiago no dejaba que la dureza de la vida en la calle le robara su humanidad. El bullicio de la ciudad lo rodeaba. El sonido de los vendedores ambulantes, el aroma a carne asada mezclado con el de la basura fermentando al sol. Era un caos que Santiago conocía muy bien. Para muchos, él no era más que una sombra, una figura más entre tantas otras. Pero para quienes compartían la misma suerte, Santiago era un amigo, un líder, alguien que siempre encontraba la manera de compartir lo poco que tenía. El amanecer traía consigo una nueva batalla por la supervivencia. Santiago recorría su ruta habitual en busca de algo que comer, siempre con los ojos atentos y el corazón abierto a cualquier oportunidad para ayudar a otros en su situación. A pesar de todo, su sentido de justicia y compasión nunca se había apagado. Él creía firmemente que un acto de bondad podía hacer la diferencia, incluso en las calles más oscuras de Buenos Aires. Ese día no sería diferente, pero algo en el aire parecía indicar que una nueva oportunidad, o tal vez un nuevo desafío, estaba por aparecer. Con una determinación silenciosa, Santiago se preparaba para enfrentar lo que fuera que el destino le deparara, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar de forma drástica e irreversible. Isabella caminaba por las mismas calles que Santiago, aunque en un mundo completamente diferente. Vestía un elegante abrigo que la protegía del frío matutino y cargaba en sus manos varias bolsas llenas de comida. No lo hacía por caridad ni por presumir. Lo hacía porque realmente le importaba. Desde pequeña, Isabella había aprendido de su madre la importancia de ayudar a quienes menos tienen. Cada semana, recorría los barrios más necesitados de Buenos Aires, repartiendo alimentos y compartiendo una sonrisa. Ese día, mientras avanzaba por una esquina especialmente concurrida, vio a Santiago sentado en el borde de una acera, observando el ajetreo de la ciudad con una expresión serena pero alerta. Isabella, sin pensarlo dos veces, se acercó y le ofreció un sándwich. Santiago la miró, sorprendido por su gesto, pero no solo aceptó la comida. También la invitó a sentarse a su lado, curioso por conocer a esta joven que se aventuraba sola en medio de las calles caóticas. «Gracias», dijo Santiago con una sonrisa genuina mientras tomaba el sándwich. «No muchos se detienen a vernos como personas». Isabella se sentó a su lado y conversaron brevemente sobre la ciudad, las injusticias y la vida en las calles. Para Santiago, ese momento era una rara oportunidad de compartir sus pensamientos con alguien que realmente escuchaba, mientras que para Isabella era una confirmación de que sus pequeños actos podían hacer una diferencia. Lo que ninguno de los dos sabía era que Eduardo, el tío de Isabella, los observaba desde la distancia. Para él, todo lo que su sobrina hacía no era más que una señal de debilidad, una indulgencia que debía corregir. Al verla compartiendo con alguien como Santiago, una idea retorcida comenzó a formarse en su mente. Si Isabella no comprendía su lugar en la sociedad, él se encargaría de mostrárselo, sin importar a quién tuviera que usar en el proceso. Eduardo observaba a Isabella desde la ventana de su oficina en la mansión familiar. Su ceño fruncido reflejaba el desagrado que sentía al ver a su sobrina mezclándose con personas que, en su opinión, no merecían más que desprecio. Eduardo era un hombre de poder, acostumbrado a manipular y controlar todo a su alrededor. Para él, Isabella era un proyecto incompleto, alguien que necesitaba aprender su lugar y dejar de lado esas ideas ingenuas de compasión y justicia. Al ver a Isabella con Santiago, una chispa de inspiración perversa se encendió en su mente. Sabía que la única forma de corregirla era obligándola a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones, y para eso, Santiago sería el peón perfecto en su juego. Eduardo decidió que, si Isabella quería tanto ayudar a un hombre como Santiago, entonces debería casarse con él. De esta manera, ella aprendería que sus actos de bondad tenían límites y consecuencias, y Santiago, bueno, él no sería más que una herramienta para darle a Isabella la lección que necesitaba. Sin perder tiempo, Eduardo organizó una reunión en la mansión.
Convocó a Isabella y, para sorpresa de ella, también a Santiago. Isabella llegó sin sospechar nada, pensando que se trataba de una de las tantas discusiones familiares sobre su rol en los negocios. Sin embargo, cuando vio a Santiago entrar, notó de inmediato que algo no estaba bien. Santiago, por su parte, estaba nervioso pero decidido a escuchar lo que Eduardo tenía que decirle. «Quiero que se casen», dijo Eduardo, directo y sin preámbulos. La sorpresa en los rostros de Isabella y Santiago era evidente. Isabella protestó, intentando comprender las verdaderas intenciones de su tío, mientras Santiago, desconcertado, miraba a ambos sin saber qué responder. «Será una lección, Isabella», continuó Eduardo, ignorando sus objeciones. «Si tanto deseas ayudar a personas como él, entonces deberías comprometerte de verdad. Y tú, Santiago», añadió, dirigiéndose a él, «podrás recibir una buena suma de dinero si aceptas este acuerdo. Piensa en lo que podrías hacer con eso». Santiago se quedó en silencio, considerando la oferta y lo que significaría para él y para aquellos a quienes quería ayudar. Isabella, atrapada entre la furia y la impotencia, intentó negociar con su tío, pero Eduardo no estaba dispuesto a ceder. La decisión estaba tomada, y ninguno de ellos podía imaginar las repercusiones de lo que acababa de comenzar. Santiago dejó la mansión de Eduardo con la cabeza llena de pensamientos confusos y contradictorios. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente: dinero, seguridad, la posibilidad de cambiar no solo su vida, sino la de muchas otras personas que conocía en las calles. Pero todo a costa de un matrimonio arreglado, de convertirse en una herramienta en las manos de un hombre que claramente veía a ambos como simples peones en su juego de poder. Al día siguiente, Santiago se encontró con Isabella en una pequeña cafetería cerca del centro. Ambos estaban incómodos, la tensión entre ellos palpable. Isabella no podía dejar de mirar a Santiago con preocupación. Sabía que su tío no tenía ninguna buena intención detrás de esa propuesta, y temía que Santiago pudiera verse arrastrado a un esquema del que no podría salir fácilmente. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Isabella, rompiendo el silencio que los envolvía. Su voz era suave, pero había un tono de desesperación en sus palabras. Santiago la miró, sopesando sus opciones. Sabía que Eduardo solo quería humillarla, usarlo a él como una forma de enseñarle una lección cruel. Pero también sabía que el dinero podría significar una oportunidad única, un cambio real para muchos. «Lo he pensado», respondió finalmente Santiago, con una calma que contrastaba con la inquietud de Isabella. «Y creo que voy a aceptar». Isabella se quedó atónita, sus ojos se llenaron de incredulidad y dolor. No podía entender cómo Santiago, a quien había visto como un hombre íntegro y fuerte, podía aceptar algo tan indigno. «¿Por qué? Esto no es lo correcto, Santiago. No podemos dejar que Eduardo controle nuestras vidas de esta manera». «Lo sé», dijo Santiago, tratando de mantener la compostura. «Pero si puedo sacar algo bueno de todo esto, si puedo ayudar a los que están como yo en las calles, entonces quizás valga la pena. No estoy haciéndolo por mí, sino por ellos». Isabella quería protestar, quería convencerlo de que no se dejara manipular, pero al ver la determinación en sus ojos, supo que no podría cambiar su decisión. Ella estaba atrapada, impotente, en un juego que ni siquiera había pedido jugar, y ahora, junto a Santiago, tendría que encontrar una manera de navegar en este mar de manipulaciones y falsas promesas. El día del compromiso llegó más rápido de lo que Isabella y Santiago hubieran deseado. La ceremonia, pequeña pero ostentosa, se llevó a cabo en la mansión de Eduardo. A pesar de los gestos de elegancia, todo se sentía frío y calculado, como una representación teatral donde los actores no tenían voz en el guión. Santiago, vestido con un traje prestado, se sentía fuera de lugar. Cada mirada de desaprobación, cada susurro a sus espaldas, eran recordatorios de que él no pertenecía a ese mundo. Isabella, con un vestido impecable que parecía más una prisión que un atuendo festivo, trataba de mantener la compostura. Sabía que no era solo su vida la que estaba siendo manipulada. Santiago, con sus propios sueños y luchas, también estaba atrapado en la red de su tío. Aún así, había una parte de ella que no podía evitar sentir resentimiento. Resentimiento hacia Santiago por aceptar, hacia Eduardo por orquestar todo, y hacia sí misma por no poder encontrar una salida. Durante la breve ceremonia, Santiago tomó la mano de Isabella, sus dedos temblando levemente. Isabella notó la tensión en su agarre, y por un instante, algo en su interior se ablandó. A pesar de la situación, Santiago no era el enemigo.
Ambos eran víctimas de un juego que ninguno de los dos había pedido. Isabella apretó su mano en señal de solidaridad silenciosa, un pacto tácito de enfrentar lo que viniera juntos, aunque la confianza aún fuera una carretera sinuosa y llena de baches. Después de la ceremonia, Eduardo se acercó a ellos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Felicitaciones, ambos han hecho lo correcto», dijo con una frialdad que hizo que Isabella se estremeciera. Santiago mantuvo su expresión neutral, mientras Isabella luchaba por no soltar un comentario mordaz. Santiago y Isabella entendieron que, aunque estaban unidos en matrimonio, también estaban unidos en su lucha contra Eduardo. No podían permitirse fracasar. Cada paso en falso podría significar más humillación, más dolor. Mientras se alejaban de la multitud, Santiago susurró: «Encontraremos una manera de salir de esto, juntos». Isabella asintió, pero en su corazón, la duda persistía. A medida que las luces de la mansión se desvanecían en la distancia, ambos sabían que esto no era el final, sino solo el comienzo de una lucha mucho más compleja de lo que habían imaginado. La vida de casados para Santiago e Isabella comenzó bajo un techo lleno de lujos y comodidades, pero vacío de calor y sinceridad. Santiago, acostumbrado a la dureza de la calle, se sentía como un pez fuera del agua en ese entorno de lujo frío y distante. Los sirvientes lo observaban con desconfianza, y cada rincón de la casa parecía recordarle que no pertenecía a ese lugar. Isabella, por su parte, enfrentaba la desaprobación silenciosa de sus conocidos, que no podían entender cómo había terminado casada con alguien tan indigno a sus ojos. Cada día era una prueba. Santiago intentaba mantenerse fiel a su objetivo original, utilizar los recursos de este matrimonio para ayudar a aquellos que aún estaban en las calles. Sin embargo, las expectativas y la presión de vivir bajo la sombra de Eduardo complicaban todo. Isabella se esforzaba por guiarlo a través de las normas de etiqueta y los comportamientos esperados en su nueva realidad, pero no podía evitar sentir que estaba fallando tanto a Santiago como a sí misma. Uno de los primeros desafíos llegó en forma de una cena formal organizada por Eduardo. Isabella sabía que su tío lo había hecho a propósito, una prueba más para medir cuánto podían soportar antes de quebrarse. Santiago, vestido con un traje caro que le había sido impuesto, luchaba por seguir las conversaciones llenas de pretensión y arrogancia. Cada sonrisa forzada y cada mirada de reojo eran como espinas en su costado, recordándole constantemente que estaba siendo juzgado. Durante la cena, Santiago cometió un pequeño error de etiqueta al usar el utensilio incorrecto. Eduardo, aprovechando la oportunidad, lanzó un comentario sarcástico que resonó en la mesa como una risa amarga. Isabella, intentando suavizar la situación, intercedió con una broma ligera, pero la incomodidad ya se había instalado en el ambiente. Santiago la miró con una mezcla de agradecimiento y frustración. Agradecimiento por su apoyo y frustración por la situación en la que ambos se encontraban. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia su habitación, Santiago habló por primera vez sobre sus dudas. «No sé si puedo seguir fingiendo. Esto es mucho más difícil de lo que pensé». Isabella lo escuchó, sus propios miedos reflejados en cada palabra de Santiago. Ella tampoco sabía cuánto tiempo podría mantener esa farsa antes de que todo se desmoronara, pero por ahora, lo único que podían hacer era seguir adelante, juntos. Los días se convirtieron en semanas y, lentamente, Santiago comenzó a notar pequeños detalles que no encajaban en la historia que siempre creyó conocer sobre sí mismo. Durante sus momentos de soledad en la mansión, exploraba los rincones que los otros no veían, buscando algo que le diera sentido a su nueva realidad. En una de esas exploraciones, encontró una antigua fotografía en un cajón olvidado de la biblioteca. La imagen mostraba a una familia adinerada, con un niño pequeño al frente que, sorprendentemente, se parecía mucho a él. Santiago no podía creerlo. Observó la foto una y otra vez, tratando de reconciliar lo que veía con lo que siempre había sabido sobre su vida. Él era huérfano desde pequeño, abandonado en las calles, sin nombre ni historia que lo conectara con algo más allá de la miseria. Pero ese niño en la foto era él, o al menos alguien que se parecía increíblemente a él. Decidió no contarle nada a Isabella todavía. No quería levantar sospechas hasta tener más certezas. Empezó a investigar discretamente, preguntando a los sirvientes y buscando más pistas en los documentos que Eduardo mantenía guardados bajo llave. Cuanto más buscaba, más claro se volvía que su presencia en la mansión no era mera coincidencia, sino parte de algo mucho más grande que la manipulación de Eduardo. Isabella notó la creciente distracción de Santiago. Sus conversaciones,
antes centradas en encontrar una manera de superar juntos las dificultades, se tornaron más esporádicas y llenas de silencios incómodos. Santiago quería compartir lo que estaba descubriendo, pero el temor a las repercusiones lo mantenía callado. Sabía que, si Eduardo se enteraba de lo que estaba investigando, podría poner en peligro no solo sus esfuerzos por ayudar a otros, sino también cualquier esperanza de descubrir la verdad sobre su pasado. Mientras Santiago se sumergía cada vez más en sus investigaciones, Eduardo empezaba a sospechar que algo no estaba bien. La aparente sumisión de Santiago había dado paso a una determinación que no podía pasar desapercibida. Isabella, atrapada entre la creciente distancia de Santiago y las sospechas de su tío, se encontraba en una encrucijada. Sabía que algo estaba cambiando, pero aún no podía ver el alcance total de lo que estaba por venir. Santiago sentía que estaba cada vez más cerca de una verdad que podría cambiarlo todo. Solo necesitaba un poco más de tiempo y suerte para armar las piezas del rompecabezas. Pero en su búsqueda, el reloj avanzaba inexorablemente, y cada día que pasaba, el peligro de ser descubierto aumentaba. Santiago continuaba su búsqueda en silencio, reuniendo las piezas de su pasado mientras intentaba mantener la fachada de su matrimonio con Isabella. Los días en la mansión se volvían cada vez más tensos. Santiago sentía el peso de las miradas escrutadoras de Eduardo y la presión constante de vivir una mentira que se volvía más insoportable a medida que la verdad se acercaba. Isabella, por su parte, comenzaba a notar que Santiago estaba más distante, atrapado en sus pensamientos y en su investigación secreta. Una tarde, mientras Isabella revisaba unos papeles en la oficina de Eduardo, encontró una carta antigua que mencionaba a la familia Fernández, una de las más influyentes de Buenos Aires en décadas pasadas. Intrigada, decidió guardar la carta para revisarla con más calma. Cuando se la mostró a Santiago esa noche, la conexión fue inmediata. La carta mencionaba detalles que coincidían con la fotografía que Santiago había encontrado y que cuidadosamente había ocultado de todos, incluido Eduardo. Isabella se dio cuenta de que Santiago estaba en medio de algo importante, algo que iba mucho más allá de la manipulación de su tío. «Santiago, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz llena de preocupación y curiosidad. Santiago la miró, sabiendo que no podía seguir manteniéndola en la oscuridad. Era hora de compartir sus descubrimientos, pero también sabía que esto los pondría a ambos en mayor peligro. «Creo que soy Mateo Fernández», confesó Santiago con voz entrecortada. «El hijo perdido de esa familia. Todo lo que he encontrado señala hacia eso, pero aún no tengo pruebas concluyentes. Eduardo tiene que saberlo, y estoy seguro de que es por eso que me ha mantenido cerca». Isabella escuchó en silencio, asimilando la magnitud de lo que Santiago le estaba diciendo. Si esto era cierto, no solo estaban enfrentando la manipulación de Eduardo, sino una red de mentiras y engaños que afectaban a una de las familias más poderosas de la ciudad. Santiago no era solo una víctima más. Era una amenaza directa al legado y la fortuna que Eduardo había usurpado. Decidieron unir sus fuerzas y continuar investigando juntos, conscientes de que Eduardo estaba cada vez más alerta y que cualquier movimiento en falso podría arruinar todo. La tensión entre ellos, antes cargada de incertidumbre y desconfianza, empezó a transformarse en una alianza genuina. A partir de ese momento, no solo estaban luchando por sus propias libertades, sino por la verdad que podría cambiarlo todo. Isabella y Santiago sabían que estaban jugando un juego peligroso, pero también sabían que, si querían desmantelar las mentiras de Eduardo y reclamar lo que le correspondía a Santiago, no podían detenerse ahora. Mientras tanto, Eduardo continuaba observándolos desde las sombras, consciente de que su control sobre ellos se debilitaba con cada día que pasaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de descubrimientos y tensión creciente. Santiago e Isabella, ahora trabajando juntos, lograron encontrar más documentos que confirmaban las sospechas de Santiago. Él era, efectivamente, Mateo Fernández, el hijo perdido de una de las familias más poderosas de Buenos Aires. Eduardo, en su afán de proteger su posición y sus mentiras, había ocultado la existencia de Mateo para poder controlar la fortuna de los Fernández. Una noche, Santiago encontró un viejo diario perteneciente a su madre biológica, en el cual narraba cómo su hijo había desaparecido misteriosamente. Las páginas estaban llenas de angustia y desesperación, y cada palabra resonaba con un dolor que Santiago sentía como propio. Isabella, al leer junto a él, no pudo evitar llorar. Cada línea era una confirmación del sufrimiento que había envuelto la vida de Santiago desde el principio. «Esto no puede quedarse así», dijo Santiago, su voz firme pero llena de emoción. «Eduardo ha estado jugando con nosotros desde el principio.
y es hora de que todo salga a la luz. Isabella asintió, compartiendo su determinación. Sabían que el próximo paso era confrontar a Eduardo, pero también sabían que no sería fácil. Eduardo tenía recursos, influencia y estaba dispuesto a todo para proteger sus mentiras. Decidieron planificar cuidadosamente su siguiente movimiento. Santiago contactó a viejos conocidos de la familia Fernández, personas que habían estado cerca de sus padres y que podrían corroborar la verdad de su identidad. Mientras tanto, Isabella comenzó a buscar apoyo entre sus propios círculos, utilizando su posición para ganar aliados discretos que pudieran ayudar a enfrentar a Eduardo. Eduardo, notando que algo estaba cambiando, intensificó su vigilancia sobre ellos. Los sirvientes recibían órdenes estrictas de monitorear cada movimiento de Santiago e Isabella, y la atmósfera en la mansión se volvió aún más opresiva. Pero Santiago e Isabella estaban decididos. Sabían que la verdad estaba de su lado, y que la única manera de liberar a Santiago de las garras de Eduardo era exponerlo públicamente. El momento de la verdad se acercaba rápidamente. Con cada paso que daban, Santiago e Isabella sentían que el terreno bajo sus pies se volvía más firme, y aunque Eduardo intentaba apretar el cerco, la evidencia acumulada era demasiado contundente para ser ignorada. Santiago, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba recuperando su identidad, se preparaba para el enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. El día del enfrentamiento llegó más pronto de lo que Santiago e Isabella habían planeado. Eduardo, cada vez más impaciente y sospechando que algo tramaban a sus espaldas, decidió adelantarse a sus movimientos. Convocó a Santiago a su despacho con un tono que no dejaba lugar a la negativa. Santiago, sintiendo que el momento de la verdad era inminente, entró en la habitación con una mezcla de nerviosismo y determinación. Eduardo estaba sentado tras su imponente escritorio, observando a Santiago con una mirada gélida. «He notado que últimamente has estado demasiado curioso, Santiago», comenzó, sus palabras llenas de veneno. «No olvides tu lugar. Eres un simple peón, nada más». Santiago, respirando profundamente, decidió que ya no podía seguir callando. Sacó del bolsillo la fotografía de su niñez, esa imagen que lo conectaba con su verdadera identidad. La colocó sobre el escritorio de Eduardo, manteniendo la mirada firme. «No soy solo un peón, Eduardo. Soy Mateo Fernández, y lo sabes. He encontrado las pruebas y las personas que pueden confirmar mi historia. No podrás seguir ocultando la verdad». La expresión de Eduardo cambió drásticamente. Por un momento, pareció que iba a perder la compostura, pero se recuperó rápidamente, mostrando una sonrisa burlona. «¿Y qué planeas hacer con eso? Nadie va a creerte. Eres solo un hombre de la calle que encontró una foto y decidió soñar con grandezas». Santiago se mantuvo firme. «No estoy solo en esto. Isabella y yo hemos encontrado todo lo necesario para exponer tus mentiras. No se trata solo de mí. Se trata de toda la gente que has manipulado y de las vidas que has arruinado por tu codicia». Eduardo se levantó lentamente, acercándose a Santiago con una amenaza latente en cada paso. «Si piensas que voy a dejar que destruyas todo lo que he construido, estás muy equivocado. No tienes idea de con quién te estás metiendo». Santiago no retrocedió. Sabía que enfrentarse a Eduardo era peligroso, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Con la evidencia en sus manos y la determinación de recuperar su vida y su identidad, Santiago estaba listo para lo que viniera. Eduardo, por su parte, entendió que su control sobre la situación se estaba desmoronando y que la amenaza de Santiago era real. El enfrentamiento inicial no resolvió nada, pero marcó el comienzo de una guerra abierta entre Santiago y Eduardo. Las cartas estaban sobre la mesa, y ambos sabían que solo uno saldría vencedor. Mientras Santiago abandonaba el despacho, la mirada de Eduardo seguía fija en la puerta, ya planeando su siguiente jugada para mantener el poder a cualquier costo. Tras el tenso enfrentamiento con Eduardo, Santiago e Isabella se dieron cuenta de que no podían seguir actuando solos. Necesitaban aliados que pudieran respaldar su historia y ayudarles a exponer a Eduardo. Decidieron dividir sus esfuerzos. Santiago continuaría buscando más pruebas sobre su identidad, mientras Isabella utilizaría su posición para ganar el apoyo de personas influyentes que aún no estuvieran bajo el control de su tío. Santiago se reunió con antiguos empleados de los Fernández, personas que habían conocido a sus padres y que recordaban la desaparición de Mateo como un misterio nunca resuelto. Con cada conversación, Santiago sentía que recuperaba un pedazo de su pasado. Los relatos coincidían con los pocos recuerdos que tenía y, sobre todo, con la evidencia que había recopilado. Para muchos,
La sola idea de que el hijo perdido estuviera vivo y enfrentando a Eduardo era un motivo de esperanza. Por otro lado, Isabella comenzó a reunirse discretamente con figuras influyentes de Buenos Aires. Sabía que su tío tenía muchos enemigos ocultos, personas que no se atrevían a enfrentarlo por temor a las represalias. Con astucia, Isabella apeló a la justicia y al deseo de ver a Eduardo finalmente desenmascarado. Poco a poco, algunos comenzaron a ofrecer su apoyo, aunque con cautela, conscientes del peligro que representaba enfrentarse a un hombre tan poderoso. Una noche, mientras revisaban sus avances, Santiago e Isabella se dieron cuenta de que habían conseguido mucho más de lo que esperaban. Tenían testimonios, documentos y el apoyo de personas clave que podían dar credibilidad a la historia de Santiago. Sin embargo, también sabían que Eduardo no se quedaría de brazos cruzados. Cada día que pasaba sin actuar, aumentaba el riesgo de que Eduardo tomara medidas más drásticas para silenciarlos. Decidieron que el próximo paso sería hacer pública la verdad en un evento social importante, uno donde la alta sociedad de Buenos Aires estaría presente y donde Eduardo no podría simplemente ignorar las acusaciones. El plan era arriesgado, pero sabían que necesitaban un golpe decisivo para derribar a Eduardo y reclamar lo que legítimamente pertenecía a Santiago. Con el plan en marcha y la fecha del evento acercándose, Santiago e Isabella se prepararon para el desafío final. No podían permitirse errores, cada detalle debía ser perfecto. Isabella, con su conocimiento del círculo social, se encargó de asegurarse de que la noche fuera un éxito. Santiago, por su parte, se concentró en reunir toda la evidencia de manera que fuera irrefutable. A medida que los días avanzaban, la tensión crecía, pero también lo hacía la convicción de que estaban en el camino correcto. Eduardo, cada vez más acorralado, intensificó sus esfuerzos para desacreditarlos, pero Santiago e Isabella se mantenían firmes. Sabían que esta era su mejor oportunidad para cambiar sus destinos y, por primera vez, sentían que la victoria estaba al alcance de sus manos. Con el evento social a la vuelta de la esquina, Santiago e Isabella sintieron cómo la presión aumentaba a cada paso que daban. Eduardo no se quedó de brazos cruzados. Utilizó todos sus recursos para desacreditarlos y sembrar dudas entre sus aliados. Rumores comenzaron a circular en los círculos sociales, insinuando que Santiago no era más que un oportunista y que Isabella estaba siendo manipulada por él. Cada día se tornaba en una batalla de resistencia, y la confianza que habían construido comenzaba a tambalearse. Isabella, enfrentando las miradas críticas de quienes alguna vez consideró amigos, empezó a cuestionarse si podrían realmente vencer a Eduardo. Aunque quería mantenerse fuerte por Santiago, los constantes ataques y la presión de su tío la hacían dudar. Una tarde, después de una reunión fallida con posibles aliados, Isabella estalló en lágrimas. Santiago la encontró en el jardín de la mansión, mirando al horizonte con ojos llenos de tristeza y frustración. «No sé si podemos hacerlo», confesó Isabella, su voz quebrada. «Cada vez que avanzamos un paso, Eduardo nos empuja dos hacia atrás. No sé si somos lo suficientemente fuertes para esto». Santiago la escuchó en silencio, sintiendo en su interior la misma incertidumbre. A pesar de todos sus esfuerzos, las palabras de Eduardo, la influencia que ejercía, parecían erosionar sus avances. Santiago se sentó junto a ella y le tomó la mano. «Isabella, hemos llegado demasiado lejos como para rendirnos ahora. Eduardo tiene poder, sí, pero nosotros tenemos la verdad. Y eso es algo que él no puede destruir». Las palabras de Santiago eran ciertas, pero no podían ignorar la realidad de que su enemigo tenía muchos más recursos y contactos. Eduardo, sabiendo que la situación se volvía más crítica, comenzó a hacer movimientos más agresivos. Aumentó la presión sobre los empleados de la mansión, despidiendo a aquellos que parecían simpatizar con Santiago e Isabella, y contrató nuevos sirvientes leales solo a él. Santiago, sintiendo el cerco cerrarse cada vez más, empezó a temer por la seguridad de Isabella y la suya propia. A pesar de sus miedos, decidió que seguiría adelante, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Juntos, Santiago e Isabella ajustaron sus planes, reforzando su estrategia para asegurar que, cuando llegara el momento, Eduardo no tendría cómo escapar de la verdad. El evento social se acercaba rápidamente, y con él, la promesa de un desenlace que definiría el futuro de todos ellos. Mientras tanto, Santiago e Isabella se aferraban a la esperanza y a la certeza de que, aunque Eduardo los superara en poder e influencia, ellos tenían algo mucho más fuerte: la verdad y su voluntad de luchar por lo correcto. A medida que se acercaba el evento social,
Santiago e Isabella se encontraron pasando cada vez más tiempo juntos, no solo afinando los detalles de su plan, sino también encontrando consuelo en la compañía del otro. Las barreras iniciales que habían marcado su matrimonio forzado comenzaron a desvanecerse, y en su lugar emergió una conexión genuina basada en la confianza y la comprensión mutua. Isabella, que al principio había visto a Santiago como una víctima de las circunstancias, ahora lo veía como un hombre fuerte y decidido, dispuesto a luchar por lo que era justo. Por su parte, Santiago empezó a apreciar profundamente la valentía de Isabella. A pesar de la enorme presión de su tío y de la sociedad, Isabella nunca retrocedió ni dejó de apoyarlo. Cada gesto de solidaridad, cada palabra de aliento, reforzaba el lazo que estaban construyendo. Lo que comenzó como una alianza forzada se estaba transformando en una auténtica sociedad, una en la que ambos sabían que podían contar con el otro sin reservas. Una noche, mientras repasaban los documentos y pruebas que presentarían en el evento, Santiago se detuvo y miró a Isabella. «Gracias por no dejarme solo en esto», dijo con sinceridad. Isabella sonrió, sus ojos reflejando el mismo agradecimiento. «No podría haber hecho esto sin ti, Santiago. Estamos en esto juntos». Las palabras no eran solo de apoyo, eran una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, enfrentarían las consecuencias unidos. Isabella, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un verdadero compañero a su lado. Santiago, al ver su sonrisa, sintió que su determinación se reforzaba aún más. Sin embargo, no todo era fácil. La tensión en la mansión seguía aumentando, y Eduardo, sintiendo que su control se deslizaba entre sus dedos, comenzó a actuar de manera más errática. Los ataques se volvieron más personales y agresivos, y la atmósfera en el hogar se tornó casi insoportable. Pero en lugar de debilitarlos, cada nuevo obstáculo solo fortalecía la resolución de Santiago e Isabella. Decidieron usar los días previos al evento para afianzar aún más sus alianzas y asegurarse de que todos sus posibles apoyos estuvieran listos para el momento crucial. Isabella, con su astucia social, se encargó de ganar la confianza de aquellos que aún dudaban, mientras Santiago se concentraba en perfeccionar la presentación de su historia y las pruebas que la sustentaban. El vínculo que habían formado se volvió su ancla, una fuente de fortaleza que les permitió seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecían insuperables. Ambos sabían que el evento no solo decidiría su futuro, sino también el legado de una verdad que había sido enterrada por demasiado tiempo. Unidos, Santiago e Isabella se prepararon para enfrentarse a Eduardo, confiando en que, pase lo que pase, no estarían solos en la batalla. Con el evento social a solo unos días de distancia, Eduardo sentía como el control que había ejercido durante años empezaba a desmoronarse. Los rumores sobre Santiago y su verdadera identidad se habían esparcido por la ciudad, y cada vez más personas comenzaban a cuestionar la versión oficial que Eduardo había mantenido durante tanto tiempo. Desesperado por mantener su dominio, Eduardo decidió tomar medidas extremas para neutralizar la amenaza que Santiago representaba. Una tarde, mientras Isabella estaba fuera atendiendo asuntos relacionados con la preparación del evento, Eduardo aprovechó la oportunidad para confrontar a Santiago en privado. La confrontación fue tensa desde el principio, con Eduardo lanzando acusaciones y amenazas veladas, tratando de intimidar a Santiago para que abandonara su búsqueda de la verdad. «¿Crees que puedes venir aquí y arrebatarme todo lo que he construido?», espetó Eduardo, su voz llena de rabia contenida. «Pero te advierto, Santiago, no sabes con quién estás tratando. Si sigues adelante, no solo te destruiré a ti, sino a todos los que te rodean. Isabella, tus amigos de las calles, todos pagarán el precio de tu arrogancia». Santiago mantuvo la calma, aunque podía sentir cómo la furia de Eduardo intentaba penetrar sus defensas. «No se trata de arrebatarte nada, Eduardo. Se trata de recuperar lo que me pertenece y de hacer justicia por todo el daño que has causado. No puedes seguir escondiéndote detrás de tus mentiras». Eduardo, viéndose acorralado, dejó caer la máscara de cortesía. «Esto no es un juego, Santiago. Si piensas que solo con la verdad puedes vencerme, estás muy equivocado. Tengo los recursos y el poder para arruinarte, para borrar cualquier rastro de tu existencia si es necesario». Santiago, sin inmutarse, dio un paso hacia Eduardo, dejando claro que no se dejaría intimidar. «Puede que tengas poder, Eduardo, pero no tienes la verdad. Y es la verdad lo que la gente va a escuchar. Puedes intentar silenciarnos, pero ya no estamos solos en esto. Isabella y yo no nos detendremos hasta que todo salga a la luz». Las palabras de Santiago resonaron con una convicción que Eduardo no pudo ignorar.
Mientras Santiago se alejaba, Eduardo se quedó solo en la sala, consciente de que su tiempo se estaba agotando. Las amenazas ya no eran suficientes. Ahora, Eduardo tendría que actuar rápido y con más severidad si quería mantener su imperio intacto. Santiago, por su parte, se reunió con Isabella y le contó sobre el enfrentamiento. Isabella, lejos de sentirse asustada, se mostró aún más determinada. Sabía que Eduardo estaba perdiendo su ventaja y que su furia era una señal de desesperación. Juntos, Santiago e Isabella ajustaron los últimos detalles de su plan, listos para enfrentarse a cualquier cosa que Eduardo pudiera lanzarles. Con el evento acercándose, ambos sabían que la confrontación final estaba a la vuelta de la esquina. Y aunque el peligro era mayor que nunca, Santiago e Isabella confiaban en que, unidos, podían superar incluso las amenazas más oscuras de Eduardo. El evento social, cuidadosamente organizado por Isabella, se llevó a cabo en uno de los salones más prestigiosos de Buenos Aires. La élite de la ciudad se reunió, sin saber que estaban a punto de presenciar una revelación que sacudiría los cimientos de su sociedad. Santiago, con el corazón latiendo aceleradamente, sabía que este era el momento decisivo. Junto a Isabella, entró al salón con la certeza de que no podían dar marcha atrás. Eduardo, en un intento desesperado por mantener el control, había organizado su propia estrategia. Había invitado a numerosos aliados, tratando de asegurarse de que la narrativa que él controlaba fuera la dominante. A medida que la noche avanzaba, Santiago e Isabella se mantuvieron en las sombras, esperando el momento perfecto para actuar. Finalmente, Isabella tomó el micrófono, llamando la atención de todos los presentes. Con una sonrisa serena, comenzó a hablar sobre la importancia de la verdad y la justicia, temas que parecían abstractos hasta que invitó a Santiago al escenario. La tensión en la sala se hizo palpable, y Eduardo, sentado entre los invitados, no pudo evitar fruncir el ceño al ver a Santiago avanzar con determinación. Santiago comenzó a hablar, su voz firme resonando en el salón. Expuso cada detalle de su historia, desde su vida en las calles hasta los descubrimientos que había hecho sobre su verdadera identidad. Con cada palabra, el silencio en la sala se volvía más pesado. Santiago presentó las pruebas, desde documentos hasta los testimonios de aquellos que habían conocido a su familia. Todo apuntaba a una única verdad. Él era Mateo Fernández, el hijo perdido de una familia poderosa cuya fortuna Eduardo había usurpado. Eduardo, al verse expuesto, intentó tomar la palabra, acusando a Santiago de ser un impostor y desacreditando las pruebas como falsificaciones. Sin embargo, Isabella, preparada para este momento, presentó una serie de registros y cartas que desmentían cada una de las acusaciones de Eduardo. Entre los documentos, había incluso una confesión de un antiguo asociado de Eduardo que detallaba cómo había manipulado la desaparición de Mateo para tomar control de los bienes de los Fernández. La sala estalló en murmullos. Santiago miró a Eduardo directamente a los ojos, sabiendo que, en ese momento, el poder de Eduardo se estaba desmoronando. Isabella, a su lado, sostuvo su mano como un gesto de apoyo inquebrantable. Eduardo, sin argumentos ni aliados que lo defendieran, quedó solo en medio de la multitud, su furia visible en su rostro. El impacto fue inmediato. Santiago y Isabella lograron no solo reivindicar la identidad de Santiago, sino también desmantelar la fachada de poder que Eduardo había construido. Las autoridades presentes no tardaron en tomar medidas, y Eduardo fue escoltado fuera del evento, enfrentando las consecuencias legales de sus acciones. Santiago, de pie junto a Isabella, sintió una mezcla de alivio y triunfo. Habían enfrentado todos los obstáculos y, unidos, habían logrado lo impensable. La verdad, al fin, había salido a la luz. Tras el evento, la noticia de la verdadera identidad de Santiago y la caída de Eduardo se extendió rápidamente por Buenos Aires. La sociedad, sorprendida y escandalizada por las revelaciones, no tardó en volverse contra Eduardo, quien había pasado de ser un influyente miembro de la élite a un paria enfrentando graves acusaciones de fraude y manipulación. Santiago, por otro lado, fue recibido con una mezcla de asombro y respeto. Su historia de supervivencia y valentía resonaba profundamente en todos los que la escuchaban. Eduardo fue arrestado y enfrentó cargos por suplantación de identidad, fraude y otros delitos que habían permanecido ocultos durante años. A medida que las investigaciones avanzaban, salieron a la luz más detalles sobre sus operaciones turbias y las personas que había perjudicado en su búsqueda de poder y control. Su imperio, construido sobre mentiras y traiciones, se derrumbó rápidamente, y los aliados que alguna vez lo respaldaron se distanciaron de él para evitar ser arrastrados por su caída.
Santiago, mientras tanto, comenzó a reconstruir su vida. Recuperó su nombre y su herencia, pero para él, lo más importante no era la riqueza material, sino la oportunidad de hacer algo significativo con su nueva posición. Decidió fundar una organización benéfica dedicada a ayudar a personas en situación de calle, inspirándose en su propia experiencia y en los amigos que había dejado atrás. Isabella, fiel a su promesa de apoyarlo, se unió a él en esta nueva aventura, aportando sus habilidades y contactos para expandir el alcance de su misión. A medida que trabajaban juntos, Santiago e Isabella encontraron en su proyecto una nueva razón para seguir adelante. El vínculo que habían formado durante la lucha contra Eduardo se fortaleció aún más, transformándose en una sociedad sólida y llena de propósito. Ambos sabían que, aunque habían logrado derribar a su enemigo común, su verdadero desafío era utilizar su influencia para cambiar la vida de quienes aún sufrían en las sombras de la sociedad. Eduardo, confinado a esperar su juicio, se encontraba solo y olvidado. Todo lo que había construido con engaños se desvaneció, y ahora solo le quedaba enfrentar las consecuencias de sus actos. Santiago, sin embargo, no buscaba venganza. Para él, la justicia ya había sido servida al restaurar su identidad y abrir un camino de esperanza para otros. La historia de Santiago y la caída de Eduardo se convirtieron en un símbolo de resistencia y justicia en Buenos Aires. Las personas comenzaron a ver a Santiago no solo como un heredero recuperado, sino como un líder dispuesto a utilizar su experiencia y recursos para mejorar la vida de aquellos que, como él, alguna vez fueron invisibles para la sociedad. Santiago e Isabella, hombro a hombro, se comprometieron a seguir adelante, no solo como socios, sino como amigos y compañeros en una causa que trascendía cualquier fortuna o nombre. Juntos, emprendieron un nuevo camino, uno que estaba destinado a marcar una diferencia real en la vida de muchos. Con Eduardo fuera del camino, Santiago e Isabella se sumergieron de lleno en la construcción de su organización benéfica. La fundación, llamada Renacer, tenía como misión ofrecer apoyo integral a personas en situación de calle, desde alimentación y refugio hasta programas de reintegración laboral y asesoría legal. Santiago, recordando sus propios días en las calles, quería crear un lugar donde la dignidad y la esperanza pudieran florecer para todos aquellos que, como él, habían sido olvidados por la sociedad. Los primeros pasos no fueron fáciles. A pesar del respaldo que habían recibido tras la caída de Eduardo, Santiago e Isabella se enfrentaron a la compleja tarea de cambiar la mentalidad pública respecto a las personas sin hogar. Sin embargo, con cada pequeño éxito, con cada historia de alguien que lograba salir adelante gracias a la ayuda de Renacer, la motivación de Santiago e Isabella se renovaba. Sentían que estaban haciendo una diferencia real, y eso les daba fuerzas para continuar. Isabella, que siempre había tenido un corazón compasivo, encontró en Renacer un propósito que iba más allá de su vida previa de lujos y superficialidades. Ver a Santiago interactuar con los beneficiarios de la fundación, ver cómo su historia inspiraba a otros a no rendirse, le daba un nuevo sentido a su propia vida. Juntos, se convirtieron en un equipo imparable, trabajando codo a codo para romper el ciclo de pobreza y desesperanza en las calles de Buenos Aires. Santiago, por su parte, comenzó a explorar aún más su identidad como Mateo Fernández, no solo como una etiqueta heredada, sino como una responsabilidad hacia los demás. A medida que Renacer crecía, Santiago se convirtió en una figura pública respetada, no por su apellido o su fortuna, sino por su dedicación y compromiso genuino con los más necesitados. La prensa lo reconocía como el hombre que recuperó su nombre y cambió su destino, y esa historia inspiraba a muchos. Isabella y Santiago también encontraron un equilibrio en su relación personal. Lo que comenzó como una unión forzada se había transformado en una amistad profunda y en un amor silencioso que no necesitaba etiquetas para ser real. Ambos se apoyaban mutuamente, compartiendo tanto los logros como los desafíos, y construyendo una vida basada en la verdad y el apoyo mutuo. La fundación no solo transformó vidas, sino que también cambió la percepción pública sobre la situación de calle en Buenos Aires. Santiago e Isabella comenzaron a recibir apoyo de otras organizaciones, empresarios y ciudadanos que querían contribuir a la causa. La historia de Santiago y su camino desde las calles hasta recuperar su identidad y su propósito se convirtió en un símbolo de lo que era posible con determinación y ayuda mutua. Renacer creció, y con ella, la esperanza de un futuro mejor para muchos. Santiago e Isabella sabían que aún había mucho por hacer, pero estaban dispuestos a seguir adelante, sabiendo que, juntos, podían enfrentar cualquier obstáculo. El legado de Eduardo se desvanecía en el olvido,
mientras que el de Santiago y Renacer apenas comenzaba a escribirse. Los días que siguieron al éxito de Renacer fueron un periodo de reflexión tanto para Santiago como para Isabella. Ambos habían recorrido un largo camino, enfrentando no solo las manipulaciones de Eduardo, sino también sus propios miedos y dudas. Ahora, con la fundación funcionando y sus vidas encaminadas hacia un propósito común, se dieron cuenta de que las lecciones aprendidas eran tan valiosas como los logros alcanzados. Santiago, sentado en la pequeña oficina que compartía con Isabella en la sede de Renacer, repasaba los últimos informes de las actividades de la fundación. Cada cifra, cada historia de éxito, le recordaba por qué había luchado tanto para llegar hasta aquí. Había aprendido que la verdadera fuerza no provenía de un apellido o de una herencia, sino de la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad y de nunca perder la esperanza en el futuro. Isabella, observándolo desde el otro lado del escritorio, también reflexionaba sobre su propio camino. Había comenzado este viaje como una joven atrapada bajo la sombra de su tío, temerosa de desafiar las normas y expectativas que se le imponían. Ahora, era una mujer empoderada, consciente de su valor y de su capacidad para marcar la diferencia. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en dinero o en estatus, sino en la capacidad de impactar positivamente la vida de otros. ¿Te imaginas todo lo que hemos pasado para llegar aquí?, preguntó Isabella, rompiendo el silencio. Santiago levantó la mirada y sonrió, asintiendo. A veces parece un sueño, admitió, pero también es un recordatorio de que, sin importar cuán oscuro parezca todo, siempre hay una manera de salir adelante. Ambos sabían que, aunque habían vencido a Eduardo y recuperado la paz, la vida seguiría presentando desafíos. Renacer era solo el comienzo de un largo camino hacia la transformación social que soñaban para Buenos Aires. Pero ahora, armados con las lecciones del pasado y la fortaleza de su amistad, se sentían preparados para cualquier cosa. En una de sus reuniones con los beneficiarios de la fundación, Santiago escuchó a un joven contar cómo, inspirado por su historia, había decidido luchar contra sus propios demonios y retomar su educación. Isabella, al ver la admiración en los ojos de aquellos que se acercaban a Santiago, sintió que cada sacrificio había valido la pena. Habían plantado semillas de esperanza, y ahora estaban viendo florecer los frutos de su esfuerzo. El impacto de Renacer no solo se limitó a las personas en situación de calle, también resonó en la sociedad en general. Los ciudadanos comenzaron a cuestionar sus propias percepciones y a involucrarse más activamente en causas sociales. Santiago e Isabella se convirtieron en voces de cambio, recordando constantemente a todos que la compasión y la justicia podían desafiar cualquier status quo. Así, mientras miraban hacia el futuro, ambos comprendieron que las lecciones aprendidas eran un regalo invaluable. Su historia era una prueba de que, con valor y determinación, cualquier obstáculo podía ser superado. Isabella y Santiago, ahora más unidos que nunca, se comprometieron a seguir adelante, sabiendo que su misión apenas estaba comenzando. La revelación de la verdadera historia de Santiago y la caída de Eduardo causaron una ola de cambios en Buenos Aires. La Fundación Renacer no solo ayudó a personas en situación de calle, sino que también inspiró a otros a tomar acción. La ciudad comenzó a despertar a una nueva realidad, en la que la compasión y la justicia social se volvieron temas centrales en las conversaciones diarias. Iniciativas comunitarias empezaron a surgir en diferentes barrios, impulsadas por ciudadanos motivados por la historia de Santiago. Pequeños grupos organizaban jornadas de recolección de alimentos y ropa, otros ofrecían clases y talleres gratuitos para capacitar a aquellos que buscaban una segunda oportunidad. Renacer se convirtió en el centro de un movimiento que desafiaba las barreras de clase y estatus, promoviendo un sentido renovado de solidaridad. Santiago e Isabella, al ver el impacto que estaban generando, se sintieron más comprometidos que nunca. Sus esfuerzos comenzaron a ganar reconocimiento más allá de las fronteras de la ciudad, atrayendo la atención de medios nacionales e internacionales. Lo que había comenzado como un acto de justicia personal se transformó en un símbolo de resistencia y renovación para muchos. Una mañana, mientras recorrían uno de los nuevos refugios inaugurados por Renacer, Santiago e Isabella se encontraron con una mujer mayor que los abordó con lágrimas en los ojos. «Gracias a ustedes, mi hijo volvió a casa», les dijo, sosteniendo las manos de ambos. «Pensé que lo había perdido para siempre, pero gracias a Renacer, tuvo una segunda oportunidad». Las palabras de la mujer resonaron profundamente en Santiago e Isabella. Habían escuchado muchas historias de superación, pero cada una les recordaba por qué seguían adelante, incluso cuando los desafíos parecían abrumadores.
La transformación de Buenos Aires no era solo física, sino también emocional. La gente empezaba a ver a los demás no como extraños, sino como vecinos, como parte de una comunidad más amplia y conectada. Eduardo, ahora enfrentando las consecuencias de sus actos, se convirtió en un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder y la ambición se anteponen a la humanidad. Su nombre, antes temido y respetado, se convirtió en sinónimo de corrupción y decadencia. La sociedad, antes cegada por el brillo del estatus y el dinero, empezó a valorar la integridad y la honestidad como las nuevas medidas de éxito. Santiago e Isabella, por su parte, continuaron trabajando incansablemente. Sabían que el cambio real y duradero requería tiempo, paciencia y perseverancia. Renacer creció, y con él, las esperanzas de una ciudad entera. Proyectos de viviendas accesibles, programas de empleo inclusivo y redes de apoyo para familias vulnerables comenzaron a florecer, impulsados por el ejemplo de Santiago e Isabella. La historia de Santiago, de huérfano en las calles a líder de un movimiento social, se convirtió en un testimonio viviente de que nadie está verdaderamente perdido mientras haya alguien dispuesto a tender una mano. Y así, con cada pequeño paso, Buenos Aires empezó a reflejar una sociedad más justa y empática, donde el valor de una persona no se medía por su fortuna, sino por su capacidad de inspirar y ayudar a otros. Santiago e Isabella estaban de pie en la inauguración del nuevo centro comunitario de Renacer, rodeados de personas que habían sido parte de su viaje. Amigos, antiguos compañeros de la calle y nuevas caras se unieron para celebrar el crecimiento de una organización que se había convertido en un faro de esperanza para toda la ciudad. Santiago, observando a la multitud, sintió una profunda gratitud por todo lo que habían logrado juntos. El nuevo centro era un espacio multifuncional, diseñado no solo para ofrecer refugio, sino también para proporcionar capacitación, atención médica y un lugar seguro donde las personas podían comenzar de nuevo. Para Santiago, este edificio representaba mucho más que ladrillos y mortero. Era la materialización de un sueño nacido de su propio sufrimiento y del deseo de evitar que otros pasaran por lo mismo. Isabella tomó la palabra, agradeciendo a todos por su apoyo y destacando la importancia de la comunidad en cada logro. Santiago, a su lado, habló con humildad sobre su viaje personal, de cómo cada acto de bondad que había recibido a lo largo de su vida había contribuido a llevarlo hasta ese momento. Renacer no es solo mío, ni de Isabella. Es de todos ustedes, de cada persona que ha decidido no rendirse y luchar por un futuro mejor. Las palabras de Santiago resonaron en los corazones de los presentes. Había algo profundamente inspirador en ver a un hombre que había sido despojado de todo, reivindicarse no solo a sí mismo, sino también a quienes lo rodeaban. La celebración continuó con música, comida y la energía contagiosa de la esperanza renovada. Para muchos, era la primera vez en mucho tiempo que se sentían parte de algo más grande que ellos mismos. Santiago e Isabella se apartaron un momento para observar la escena desde la distancia. Habían comenzado su camino juntos bajo circunstancias difíciles, pero ahora, lo que los unía era mucho más que un pasado compartido. Había una comprensión silenciosa, una amistad inquebrantable y un afecto que trascendía cualquier obstáculo. Habían encontrado un propósito común y, con él, la fuerza para seguir adelante, sin importar lo que el futuro les deparara. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Isabella con una sonrisa, sabiendo que para Santiago siempre habría una nueva meta, un nuevo desafío que enfrentar. Santiago la miró, compartiendo la misma sonrisa de complicidad. Seguimos adelante, un paso a la vez. Siempre hay más por hacer, más gente a quien ayudar. Esto es solo el comienzo. Ambos se dieron cuenta de que, aunque su historia juntos había comenzado de manera inesperada, había evolucionado en algo hermoso y lleno de significado. Renacer era el primer paso hacia un nuevo comienzo no solo para ellos, sino para toda una comunidad que se negaba a rendirse. Y así, de la mano, Santiago e Isabella se sumergieron en la multitud, listos para continuar con su misión de cambiar vidas, una persona a la vez. El sol comenzó a ponerse sobre Buenos Aires, pintando el cielo con tonos cálidos de esperanza y renovación. Santiago e Isabella, rodeados de aquellos a quienes habían tocado con su trabajo y dedicación, sabían que su historia era un recordatorio viviente de que, a pesar de las dificultades, siempre hay un nuevo comienzo esperando ser escrito. Así llegamos al final de la historia de Santiago e Isabella. Dos personas que, a pesar de todas las adversidades, encontraron fuerza en la verdad y lograron transformar no solo sus vidas, sino también las de muchos a su alrededor. Esta historia nos recuerda que siempre hay esperanza, y que con determinación y un poco de ayuda,
Podemos cambiar nuestro destino. ¿Qué parte de la historia te tocó más? Me encantaría saber tu opinión, así que déjala en los comentarios. Y si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Aquí siempre compartimos historias que inspiran y motivan. No te olvides de activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.